Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Lucía siempre fue mi orgullo, mi razón de vida. Desde niña soñaba con verla feliz, vestida de blanco, con un hombre que la amara de verdad. Por eso, cuando me contó que Samuel, su novio desde hacía 3 años, le había propuesto matrimonio, sentí que mi corazón se llenaba de luz. Me abrazó con fuerza y me dijo que pronto habría una cena de compromiso. Yo, emocionada, comencé a preparar un regalo especial, un pañuelo de lino bordado a mano con sus iniciales y la fecha del compromiso, que ella aún no me había dado. En mi libreta empecé a anotar ideas de menú, cómo podría ayudar, qué vestido pondría para estar a la altura. Guardaba cada centavo que me sobraba del supermercado, soñando con ese momento que imaginé durante años. Lucía, con su sonrisa serena, prometió que me avisaría con tiempo para que todo fuera perfecto. Pasaban las semanas y, aunque seguía sin decirme la fecha exacta, yo no perdía la esperanza. Cada vez que la llamaba, me respondía con prisa, que aún estaban eligiendo restaurante, que Samuel quería algo discreto, que ya me contaría. Empecé a notar que había algo raro en su voz, una distancia que no comprendía. Pero decidí no insistir, no quería parecer ansiosa. Yo solo quería estar ahí para ella, acompañarla en ese paso tan importante. Cosí con esmero el pañuelo, envolviéndolo en un papel dorado, con un lazo azul que combinaba con sus ojos. En el fondo, algo me decía que ese día no llegaría como yo lo soñaba, pero me negaba a aceptar esa posibilidad. Una madre siempre quiere creer lo mejor de sus hijos, incluso cuando el corazón comienza a sospechar la verdad. Un viernes por la tarde, mientras limpiaba la sala, recibí una notificación en mi móvil. Era una foto que Lucía me había mandado semanas atrás, posando con Samuel, sonriendo con dulzura. Me quedé mirándola largo rato, imaginando cómo sería verla caminar hacia un futuro lleno de amor. Me senté en el sillón y suspiré. Recordé cuando le enseñaba a coser, cuando me decía que quería casarse en primavera, cuando creía que nada ni nadie podía separarnos. Aún no sabía cuándo sería la cena de compromiso, pero ya había decidido que usaría el vestido azul que guardaba para ocasiones especiales. En mi corazón, esa noche sería una celebración para las dos. No imaginaba, ni en mis peores pesadillas, lo que estaba a punto de descubrir. Una mañana de sábado, mientras preparaba café con leche y tostadas, decidí marcar a Lucía. Mi voz temblaba de ilusión cuando le pregunté con suavidad: «Cariño, ¿ya sabéis cuándo será la cena de compromiso? Necesito pedir el día en el trabajo». Al otro lado de la línea, un silencio incómodo se alargó como una sombra. Luego, con voz seca, respondió: «Ah, mamá, ya fue. La hicimos anoche. Solo vino la familia más cercana». Sentí que el alma se me caía al suelo, como una taza rota en 1000 pedazos. Tragué saliva para no llorar, intentando entender lo que acababa de oír. Me despedí sin fuerzas, diciendo simplemente: «Vale, que seáis muy felices», y colgué antes de que escuchara cómo se me quebraba la voz. El móvil se me quedó en la mano, inmóvil, como si quemara. Me levanté en automático, abrí la ventana para respirar y ver si así se me pasaba el nudo en el pecho. La cocina, que siempre olía a hogar, ahora me resultaba fría, ajena. Me senté en la mesa y observé el mantel que había planchado para esa ocasión. En la repisa, el regalo seguía envuelto, intacto, esperando un momento que jamás llegaría. No entendía cómo mi propia hija podía considerar que yo no era parte de su círculo más íntimo. Me sentí invisible, desechada, como si todos los años de sacrificio se hubieran esfumado. Lo que más dolía no era la exclusión, era la indiferencia con la que me lo había dicho. Guardé el pañuelo en el fondo de un cajón, junto con las pequeñas cosas que Lucía había hecho de niña y que aún conservaba. No quería que lo viera nadie, no quería que nadie supiera que me habían dejado fuera de un momento tan importante.
Me tragué el llanto con la dignidad de una madre herida, pero orgullosa. Mientras fregaba los platos, las lágrimas caían sin hacer ruido, mezclándose con el agua caliente. Recordé todas las veces que la cuidé enferma, las noches sin dormir por ella, las veces que renuncié a mis propios sueños para verla avanzar. Y ahora, ni una silla para mí en su mesa. Dolía, y dolía hondo, porque una madre entrega todo sin esperar recompensa, pero al menos desea no ser ignorada. Al día siguiente, pasé por casa de mi hermana para distraerme, pero fue peor. Ella sí había sido invitada. Me enseñó fotos con cuidado, creyendo que no me afectaría. Lucía, con un vestido blanco crema, sonriendo entre velas y copas de vino, abrazando a Samuel como si fueran de cuento. Me limité a asentir, fingiendo que ya lo sabía. No quería parecer débil, ni causar pena. Pero por dentro, sentí una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba por dentro. Salí de allí en silencio, sin reproches, con la cabeza en alto. Porque a veces, el mayor grito de dignidad es no decir nada cuando te han herido. Aquella noche no pude dormir. Me di 1000 vueltas en la cama, buscando una explicación lógica. ¿En qué momento me convertí en alguien prescindible? ¿Qué hice mal para que mi hija me excluyera de un día tan especial? Me sentía sola, más sola que nunca, envuelta en un silencio que pesaba como una losa. Miré el techo durante horas, repasando cada conversación, cada gesto, intentando detectar la señal que no supe ver. Pero todo lo que encontraba era cariño, entrega, amor. No entendía. ¿Era Samuel quien la influenciaba? ¿O simplemente Lucía ya no me consideraba parte de su vida? La incertidumbre dolía más que cualquier verdad. Me levanté al amanecer y fui a la cocina como cada día. Preparé café, pero no tenía sabor. Ni el azúcar conseguía endulzar la amargura que sentía. Encendí la radio para no escuchar mis pensamientos, pero incluso las canciones parecían hablarme de traición y abandono. Me senté frente a la ventana y vi cómo el sol comenzaba a asomar, indiferente a mi dolor. En ese instante entendí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era solo tristeza, era una herida que empezaba a cerrarse con dureza. No sabía cómo, pero algo me decía que no volvería a dejar que me pisotearan así. Ni siquiera mi propia hija. Pasaron apenas unas horas desde aquella llamada devastadora cuando, sin buscarlo, abrí las redes sociales y lo vi. Una foto publicada por la prima de Samuel, sonrientes todos en una mesa elegante, con velas encendidas, copas alzadas, brindando como si celebraran la llegada de una reina. Lucía estaba en el centro, radiante, con un vestido que jamás me había mostrado, abrazada a Samuel y rodeada de rostros conocidos. Allí estaban mi hermana, mis sobrinos, incluso una vecina que apenas les trataba. Y yo no estaba. Sentí una punzada en el pecho, no por la fiesta, sino por ver que tantos sabían y yo fui la única ignorada. Me quedé mirando esa imagen durante minutos, congelada en un silencio lleno de preguntas que ya no tenían sentido. Aquella foto no era solo una celebración. Era una prueba irrefutable de que había sido excluida a propósito. Me dolió más la mentira que la ausencia. Recordé las veces que Lucía decía que yo era su ejemplo, su roca, su todo. Y ahora, ni un plato para mí. Las luces en la imagen brillaban más que nunca, pero en mi interior se apagaba una esperanza. Era como si esa foto cerrara una puerta que ya no podía abrirse. Apagué el móvil, me lavé la cara y me miré al espejo. Allí estaba yo, su madre, con el alma rota pero la mirada firme. No iba a dejar que esta herida me definiera. Había aprendido a sufrir en silencio, pero también sabía cómo sanar sin ruido. Al día siguiente, recibí la llamada de mi hermana con voz temblorosa, como si presintiera lo que yo ya sabía. Intentó suavizar el golpe con palabras elegantes, diciendo que quizá Lucía solo quería una reunión más íntima, sin tanta presión.
Me habló de lo complicado que era organizar algo así, de cómo la juventud hace cosas impulsivas. Pero yo ya lo había visto todo. Sabía que ella estaba allí, sentada en esa mesa, brindando mientras yo me quedaba esperando una llamada que nunca llegó. No le dije nada, solo asentí. A veces, el silencio es la única respuesta que merece una traición disfrazada de preocupación. Colgué antes de que mi voz temblara y me delatara. Durante horas estuve recordando cada gesto de Lucía, intentando encajar las piezas. Todo parecía tan premeditado, y lo peor era que quienes me rodeaban lo sabían y callaron. Mi hermana, que decía quererme como una madre, había sido cómplice del desaire. Me sentí humillada, no solo por Lucía, sino por todos los que participaron en ese teatro. Era como si me hubiesen arrancado de la foto familiar sin explicaciones. Me dolía el alma, pero no iba a rogar cariño donde no se valoraba mi presencia. Guardé el teléfono en un cajón y me prometí no volver a preguntar. Si ser madre ya no era suficiente para tener un lugar en su vida, entonces me alejaría con la dignidad que aún conservaba. Esa misma noche, mientras cenaba sola con un plato de sopa tibia, decidí que no diría una sola palabra. No iba a reclamar ni pedir explicaciones. Crié a mi hija con amor, con entrega, con esfuerzo, y si ahora me veía como un estorbo, no pensaba suplicarle afecto. Guardé el pañuelo bordado en una caja, junto con otras memorias que dolían. No era orgullo, era dignidad. La dignidad de quien ha dado todo sin pedir nada a cambio y aún así ha sido despreciada. Me fui a la cama en silencio, abrazando mi almohada como si fuera el único consuelo que me quedaba. Las lágrimas caían sin ruido, pero dentro de mí empezaba a nacer una nueva fuerza. Los días siguientes pasaron lentos, pesados. Fui a trabajar, limpié la casa, preparé mis comidas como siempre. Nadie notaba mi tristeza porque aprendí a ocultarla bien. No hablé con nadie del tema, ni siquiera con mis amigas del mercado. No quería miradas de lástima, ni palabras de consuelo. Lo que había vivido no se reparaba con frases hechas. Me volví más reservada, más cuidadosa, menos confiada. Algo dentro de mí se cerró. Y aunque mi corazón seguía latiendo con amor por Lucía, sabía que, desde aquel momento, ya no la miraría igual. Algo se había roto, y no sabía si algún día podría volver a pegarse. La mañana siguiente me levanté con una determinación fría, casi dolorosa. Entré en la sucursal del banco con paso firme y rostro sereno, como quien acude a cerrar una etapa. Pedí que bloquearan la tarjeta adicional que tenía mi hija, la misma que yo pagaba desde que empezó la universidad. Nadie entendía por qué una madre hacía eso, pero yo sí. Era mi forma de poner un límite, de decir basta sin necesidad de gritar. Firmé los documentos en silencio, sin una sola lágrima. La empleada me miró con compasión, pero no dije nada. Salí de allí sabiendo que no solo había cancelado una tarjeta, había empezado a soltar el lazo que me asfixiaba. Caminar por la calle después de aquello fue como respirar un aire distinto. Me sentía vacía, sí, pero también ligera. Había sostenido a Lucía durante tantos años, justificando cada exceso, perdonando cada olvido. Pero esta vez no. Esta vez, la herida era demasiado profunda. Volví a casa y abrí el armario donde guardaba sus fotos de pequeña, una a una. Las miré largo rato, preguntándome cuándo cambió todo. Decidí no tirar nada, pero sí guardarlas en una caja. Ya no podía seguir viviendo del recuerdo de la hija que fui perdiendo sin darme cuenta. Y aunque me doliera, debía empezar a pensar en mí. Esa misma tarde me senté con los extractos bancarios que nunca revisaba con detalle. Lo que encontré me dejó sin aliento. Compras en tiendas de lujo, cenas en restaurantes caros, reservas de hoteles, viajes de fin de semana, todo con mi tarjeta. Mientras yo contaba las monedas para llegar a fin de mes,
Lucía y Samuel vivían como si fueran parte de una revista de sociedad. Había gastos que ni siquiera podía imaginar, perfumes de más de 200 euros, zapatillas de diseñador, copas en discotecas exclusivas. Me sentí utilizada, como una billetera con patas. No sabía si llorar o romper esos papeles, pero opté por guardarlos como prueba. Recordé cómo me pedía dinero con dulzura, diciendo que era solo para gasolina o para el supermercado. Cada mentira dolía más ahora que la veía escrita en cifras frías. No era solo un tema de dinero, era la traición disfrazada de confianza. Yo había trabajado toda mi vida limpiando casas, planchando ropa ajena, aguantando dolores de espalda, para que ella pudiera tener un futuro mejor. Y en lugar de construir algo, se lo había gastado en vanidades. Cerré los ojos y respiré hondo. No quería odiarla, pero empezaba a entender que a veces el amor ciega tanto que no se ve el abuso. Y eso se había terminado. Los días pasaron lentos, como si el tiempo supiera que estaba curando una herida muy profunda. Lucía no llamó, no escribió, no preguntó por mí. El teléfono permanecía quieto sobre la mesa, mudo, como testigo de una distancia que ella misma había cavado. Yo seguía mi rutina con precisión: levantarse, preparar el desayuno, ir al trabajo, volver, coser en silencio. Mis manos seguían ocupadas, pero mi alma estaba en pausa. Las tardes eran especialmente difíciles, cuando el sol se escondía y el recuerdo de lo que fue volvía con fuerza. No era solo tristeza, era una especie de luto. Había perdido algo más que una hija, había perdido un vínculo. En el mercado, mis amigas preguntaban por Lucía. Yo sonreía con cortesía y cambiaba de tema. No podía contar la verdad, me dolía demasiado. Volví a casa con la bolsa de tela llena, pero el corazón vacío. No dormía bien, las noches eran un desfile de recuerdos, de escenas antiguas que se mezclaban con lo reciente. A veces me levantaba a las 3 de la madrugada solo para mirar la puerta, por si acaso. Pero no venía. Nadie venía. En ese silencio, entendí que el amor de madre también se agota cuando no se cuida. Y aunque aún la amaba, ya no estaba dispuesta a olvidarme de mí misma por seguir esperándola. Fue al 6.º día de silencio cuando sonó el móvil. Lo miré con el corazón acelerado al ver su nombre en la pantalla. Dudé unos segundos antes de contestar, como si con solo tocar el botón pudiera romper algo que ya estaba casi sellado. Al descolgar, su voz sonó distinta, temblorosa, entrecortada, como una niña asustada. «Mamá, la tarjeta no pasa», dijo con urgencia. «¿Se te olvidó pagar la factura?» Me quedé en silencio, respirando despacio. No contesté de inmediato. Por fin, tras unos segundos, le respondí con voz serena, como quien ya no tiembla por dentro. No le grité, no le reproché nada. Solo escuché su respiración al otro lado, agitada, como quien espera una tormenta. Mi mente voló a todos los días que había esperado una llamada suya, y ahora que llegaba, era por dinero. No por mí. No por lo que había pasado. Bajé la mirada hacia mis manos, que temblaban suavemente, no de rabia, sino de desilusión. Cada palabra de ella se clavaba como una aguja invisible. Me pregunté si realmente me necesitaba, o si solo necesitaba seguir usando lo que yo daba. Aquel momento me enseñó que a veces las llamadas más esperadas vienen vacías de amor. Tomé aire y, con una calma que ni yo sabía que tenía, le dije: «¿No te lo advertí? Solo pago la factura de la familia más cercana». Al otro lado, silencio. Supe que esas palabras habían llegado hondo, que no se las esperaba. Por primera vez, era yo quien ponía el límite. Quise llorar, pero me mantuve firme. No era crueldad, era justicia. Ella había decidido dónde colocarme, y ahora yo también decidía. A veces amar también implica decir basta.
Lucía intentó hablar, balbuceó algo que no entendí bien. Pero no la interrumpí. La dejé con su confusión, con su vacío, como yo me había quedado durante días. Colgué con la misma serenidad con la que había respondido. Me quedé mirando el teléfono unos segundos más, como si pudiera ver su rostro al otro lado. No me sentí mejor, pero sí más entera. Había recuperado un pedazo de mí que había perdido en medio de tanto dolor. Y aunque la herida seguía abierta, algo dentro de mí había cambiado para siempre. Minutos después volvió a llamar. Esta vez no preguntó por la tarjeta, ni por el dinero. Su voz ya no era altiva, ni contenida, sino rota, casi infantil. Mamá, lo siento, no fue idea mía, sollozaba. Fue Samuel. Él pensó que te avergonzarías de su familia, que no encajabas con su mundo. Cerré los ojos y tragué saliva. Cada palabra que decía era como una bofetada disfrazada de excusa. Yo, la madre que le había dado todo, ahora era vista como una vergüenza social. No supe qué decirle. Solo escuché su llanto, profundo, sincero, pero tardío. Quise consolarla, decirle que todo estaba bien, pero algo me lo impidió. Era como si mi alma se negara a olvidar tan fácilmente. Pensé en todas las veces que ella había tenido la oportunidad de elegirme y no lo hizo. Ahora lloraba, sí, pero, por arrepentimiento o por necesidad. Me dolía imaginarla mal, angustiada, pero aún más me dolía saber que había preferido las apariencias a mí. No le colgué esta vez, pero tampoco le respondí. Dejé que llorara, en silencio, sin interferir. Porque a veces el verdadero castigo no es la ira, es el eco de una madre que ya no consuela. Después de colgar, me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo la lluvia golpeaba el cristal como si acompañara mi tristeza. Las palabras de Lucía resonaban una y otra vez: pensó que te avergonzarías. Me dolía en el alma pensar que mi hija había llegado a creer que yo no era suficiente, que mi ropa sencilla y mi vida humilde eran motivo de vergüenza. Comprendí entonces que había cambiado más de lo que imaginaba. Samuel no la obligó, solo la empujó. Pero ella fue quien permitió que me sacaran de su vida. Había dejado de ser la hija que me abrazaba sin miedo a mancharse con harina cuando cocinábamos juntas. Ahora solo le importaba encajar en un mundo que no era el suyo. Y ese rechazo disfrazado de miedo me dolía más que cualquier desprecio abierto. Esa noche no encendí la televisión, no leí, no cosí. Solo me quedé en silencio, escuchando el sonido de mi respiración entrecortada. Por dentro, una parte de mí seguía esperando que me pidiera volver, que comprendiera lo que había hecho. Pero otra parte, la que llevaba días en silencio, ya no tenía fuerzas para ilusionarse. No era solo una cena. Era todo lo que significaba, el lugar que ya no ocupaba, el rol que ella misma me arrebató. Cerré los ojos e imaginé que nunca me había contado nada, que yo seguía siendo ajena a su compromiso. Tal vez así dolería menos. Pero ya era tarde. La verdad estaba dicha, y era más incómoda que cualquier mentira. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje. Esta vez no lloraba, no suplicaba. Solo decía: ¿podemos hablar? Necesito que me escuches. Acepté con una condición: hablar con claridad, sin rodeos, sin máscaras. Cuando me llamó, le hablé con firmeza, sin rencor, pero sin dulzura. Le dije que ya no era la misma madre dispuesta a darlo todo sin recibir nada. Cuando decidas respetarme como madre, hablamos. Hasta entonces, arréglatelas con tu prometido. Silencio. Ni una palabra más. Colgué sin temblar, con la certeza de que, esta vez, mi dignidad no se negociaba. Me senté en la mesa de la cocina y respiré hondo. Esa decisión no fue fácil, pero era necesaria.
Había pasado demasiado tiempo priorizando sus necesidades y olvidando las mías. Me prometí no volver a rogar amor ni presencia. No quería convertirme en esa mujer que justifica el desprecio por miedo a la soledad. Lucía tenía que aprender que las decisiones tienen consecuencias. Y que el amor verdadero no se condiciona, pero sí se defiende. Guardé el móvil en un cajón, sin esperanzas, sin ansiedad. Solo con una paz silenciosa que no sentía desde hacía semanas. Al día siguiente, cuando menos lo esperaba, escuché golpes en la puerta. Me asomé por la ventana y allí estaban, Lucía con gafas de sol que no ocultaban el llanto, y Samuel, erguido, con una expresión arrogante que me revolvió el estómago. Dudé si abrir, pero lo hice por ella. Al cruzar el umbral, Lucía bajó la cabeza como una niña castigada, mientras Samuel no disimulaba su molestia. «Podemos hablar dentro», dijo él, como si mandara. Le respondí con frialdad, «Podéis hablar desde aquí. Mi casa no es para quienes me desprecian». Lucía me miró, herida, pero no discutió. Estaba claro quién mandaba en esa relación, y no era ella. Samuel dio un paso al frente y, sin rodeos, soltó, «¿Cómo puedes dejar a tu hija sin recursos? Es egoísta». Sentí como la rabia me subía por la garganta, pero me contuve. Lo miré a los ojos y respondí con voz firme, «¿Y cómo puedes excluir a la madre que os mantiene? Eso sí es hipocresía». Su rostro cambió, molesto por no tener el control. Lucía, mientras tanto, seguía sin hablar, sin levantar la mirada. Mi hija estaba allí, pero parecía ausente, como una sombra de lo que fue. Cerré la puerta a medio camino, dejando claro que no iban a tener la comodidad de siempre. Si querían algo de mí, tendrían que empezar por respetarme. Samuel no se contuvo. Su tono era frío, autoritario, como si estuviera hablando con una empleada y no con la madre de su prometida. «¿Cómo puedes dejar a tu hija sin recursos? Eso es egoísta y mezquino», soltó sin pestañear. Lo miré con una calma que dolía más que cualquier grito. «¿Y cómo puedes excluir a la mujer que os mantiene? Eso es hipocresía pura», respondí con firmeza. Sus ojos se endurecieron, incapaz de ocultar su incomodidad. No estaba acostumbrado a que alguien le plantara cara, y mucho menos una mujer como yo. Lucía se removía incómoda a su lado, como queriendo desaparecer. En ese momento entendí que ese hombre no solo la había alejado de mí, sino que la había sometido. Samuel intentó replicar, pero levanté la mano, pidiendo silencio. «No estáis aquí para juzgarme, sino para enfrentar las consecuencias de vuestras decisiones». Mis palabras flotaban como cuchillas en el aire, cada una dirigida con precisión. Lucía me miró con los ojos brillantes, sin saber dónde esconderse. Por dentro, mi corazón temblaba, pero por fuera mantenía el rostro firme. Sabía que esa conversación marcaría un antes y un después. Ya no era la madre callada que permitía todo por amor. Ahora era una mujer que exigía respeto. Si ellos no sabían darlo, entonces tendrían que alejarse. No pensaba permitir ni un desprecio más bajo mi techo. Fue entonces cuando Lucía, rota por dentro, dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero sus palabras salieron como un grito contenido durante meses. «Yo solo quería que él me aceptara, creí que te avergonzarías, porque tú eres sencilla». El silencio fue inmediato. Me quedé paralizada, como si el mundo se hubiese detenido en ese instante. No me dolió solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Como si ser sencilla fuera un defecto. Como si todo lo que había hecho por ella no valiera nada frente a un mantel de lino o una copa de vino caro. La miré, y por primera vez no vi a mi hija, sino a una desconocida. Esa confesión partió algo dentro de mí que ya no podría repararse. Respiré hondo, intentando no romperme delante de ellos.
Avergonzarme de quién soy, repetí con una mezcla de tristeza y decepción. Yo he trabajado limpiando casas ajenas, cosiendo para otros, criando a mi hija sola, y nunca me he avergonzado. Lo que me avergüenza ahora es que tú hayas preferido esconderme como si yo fuera un error. Lucía bajó la mirada, y vi en sus ojos la vergüenza verdadera, la que no se puede disimular con maquillaje ni con un anillo. Samuel se cruzó de brazos, incómodo por el tono emocional. Pero ya no me importaba lo que pensara. Yo no estaba allí para convencer a nadie. Estaba allí para recuperar lo poco que me quedaba de dignidad. Me mantuve de pie, firme, como una estatua que ya no se deja mover por el viento. Os ruego que os marchéis, dije con voz serena, aunque por dentro me desgarraba. Ya no podéis contar conmigo para financiar desprecios. Ya no puedo seguir sosteniendo a quien me borra de su vida cuando le conviene. Samuel murmuró algo entre dientes, pero Lucía lo detuvo con un gesto. Por primera vez, su mirada reconocía el daño que había causado. Ella intentó acercarse, pero di un paso atrás. Aún no podía abrazarla. Aún no estaba lista para fingir que todo podía perdonarse con una lágrima. Fui hasta la puerta, la abrí y le señalé el camino. No con rabia, sino con la dignidad de quien se ha liberado del peso de la humillación. Lucía pasó a mi lado en silencio, tragándose el llanto. Samuel, altivo hasta el final, no dijo ni una palabra más. Cerré la puerta con suavidad, sin portazos, pero con una firmeza que dejó claro que era el final de algo. Me apoyé en la madera, temblando, sintiendo que acababa de cerrar no solo una entrada, sino una historia. Las lágrimas vinieron después, calladas, solas, como tantas otras veces. Pero esta vez, entre el dolor, sentí algo distinto, paz. Pasaron 2 semanas sin noticias. Yo seguía con mi rutina, tratando de no pensar demasiado. Pero en el barrio ya se empezaban a escuchar rumores. Una vecina me contó que Lucía estaba pidiendo dinero prestado. Otra dijo que la habían visto sola, llorando, saliendo de un hotel barato del centro. No quise creerlo, pero algo dentro de mí se removió. Samuel, el gran prometido, el hombre perfecto, había desaparecido. Al parecer, tras discutir con Lucía, la dejó sin explicaciones ni recursos. La promesa de una vida de lujo se esfumó como humo entre los dedos. Ese mismo día vi una foto en redes sociales, Samuel en una fiesta con otra mujer. Me ardieron los ojos, pero no por él, sino por ella. Lucía, mi hija, se había entregado a un mundo que la aplastó sin piedad. Y ahora caminaba sola, sin rumbo, cosechando lo que otros le prometieron sin verdad. La casa donde vivían juntos ya estaba vacía. Nadie sabía dónde estaba ella exactamente, solo que no tenía a dónde ir. Yo no la llamé. No por orgullo, sino porque entendí que su aprendizaje debía ser vivido en carne propia. A veces, la caída es necesaria para volver a mirar hacia arriba. Era noche cerrada cuando llamaron a mi puerta. Me sobresalté, pensando que era algún vecino. Pero al abrir, la vi, Lucía. Despeinada, con los ojos hinchados de tanto llorar, y una maleta pequeña que parecía pesarle más que el alma. No dijo nada. Solo me miró como cuando era niña y se hacía daño jugando, esperando que la abrazara sin preguntas. Yo tampoco hablé. Solo la observé, sintiendo un nudo en la garganta. Estaba allí. Sola. Rota. Y por primera vez, sin escudos ni orgullo. Su mirada me pedía algo que no se dice en voz alta, perdón. Lucía dio un paso hacia adelante, pero no entró. Como si supiera que no tenía derecho a cruzar ese umbral sin mi consentimiento. Me acerqué y la toqué en el brazo, sintiendo su cuerpo temblar. La dejé pasar, sin palabras, solo con un gesto de cabeza. En ese instante, su llanto se desató,
como una tormenta contenida durante días. La maleta cayó al suelo, y ella se derrumbó de rodillas. Mi corazón, hecho trizas, la miraba desde el dolor y desde el amor. Porque a pesar de todo, era mi hija. Y su arrepentimiento era real. Lucía me abrazó desde el suelo, aferrándose a mis piernas como si tuviera miedo de que me desvaneciera. Perdón, mamá, perdón por todo, he sido cruel, pensaba que el amor se compraba con apariencias, sollozaba entre jadeos. Yo me agaché despacio, acariciándole el cabello, pero sin decir nada. Mis manos la perdonaban antes que mis labios. Porque el perdón no nace solo del corazón, también nace del tiempo, de las cicatrices, del camino recorrido. La abracé con fuerza, sintiendo cómo nuestras heridas se encontraban en ese gesto. No le respondí con palabras bonitas. Solo le ofrecí mi silencio como refugio. La ayudé a levantarse y le ofrecí una manta. Se sentó en el sofá, aún llorando, mientras yo calentaba leche como hacía años no hacía para ella. En mi interior, las emociones chocaban entre sí, rabia, ternura, pena, alivio. No podía fingir que todo estaba bien, pero tampoco quería castigarla más. Lo que había vivido ya era castigo suficiente. Le puse la taza en las manos y le dije suavemente, puedes quedarte, pero aquí no se mendiga perdón. Se reconstruye con hechos. Ella asintió, sin discutir, con los ojos bajos. Y en ese gesto, supe que el cambio había comenzado. Esa noche, mientras ella dormía en el sofá bajo la manta que le ofrecí, yo me senté a pensar. No podía simplemente dejar pasar todo lo que había ocurrido. El dolor, la traición, el desprecio, nada de eso se borraba con un simple perdón. Por la mañana, al verla despertar con los ojos hinchados, le ofrecí una taza de café y hablé con calma. Puedes quedarte aquí, Lucía, esta sigue siendo tu casa. Pero si decides volver a tu vida, tendrá que ser con dignidad. Ella me miró en silencio, sin interrumpirme. Vas a trabajar. Vas a vivir con lo que ganes. No más caprichos. No más lujos a costa de nadie. Lucía asintió sin dudar. En su rostro ya no había soberbia, solo una aceptación que venía del fondo del alma. Me dijo que haría lo que fuera necesario para demostrar que había cambiado. Yo no le pedí promesas, solo acciones. Porque ya había aprendido que las palabras, sin hechos, son solo ruido. La acompañé al centro del pueblo y le ayudé a buscar trabajo. No fue fácil, pero al tercer intento le ofrecieron una prueba en una tienda de flores. Al volver a casa, sus manos estaban sucias y sus uñas rotas. Pero su mirada, por primera vez en mucho tiempo, tenía luz. Una semana después, mientras veíamos el noticiero juntas, el nombre de Samuel apareció en pantalla. Nos miramos en silencio, como si el pasado llamara de nuevo. El presentador anunciaba que Samuel estaba siendo investigado por fraude en su empresa familiar. Una red de estafas, cuentas ocultas y desvío de fondos. Todo el lujo, los trajes caros, los relojes y los viajes, eran parte de una fachada vacía. Lucía se llevó la mano a la boca, horrorizada. No solo la había abandonado, también la había usado. Y ahora, estaba pagando el precio de su arrogancia. No dije, te lo dije. No hacía falta. El dolor en su rostro era suficiente castigo. Me limité a tomarle la mano con ternura, como madre que ya no juzga, solo acompaña. Ella lloró en silencio, comprendiendo por fin que todo lo que perdió no era real. Lo único verdadero había estado siempre aquí, en esta casa modesta, entre mis manos trabajadas. Samuel fue arrestado días después, y su nombre apareció en todos los periódicos. Lucía, en cambio, seguía yendo cada mañana a la floristería, con la cabeza alta y el alma en proceso de reconstrucción. Lo que antes era vergüenza,
Ahora se convertía en orgullo ganado a pulso. Lucía empezó a cambiar de verdad. Cada día regresaba a casa con las manos llenas de tierra, el uniforme arrugado y una sonrisa tímida. Me contaba cómo estaba aprendiendo los nombres de las flores, cómo trataba con los clientes, cómo ganaba su propio dinero. Ya no hablaba de ropa de marca ni de restaurantes caros. Ahora valoraba un plato caliente y una conversación honesta al final del día. Se disculpaba menos y agradecía más. No intentaba compensar lo perdido, solo construía desde el presente. Y ese presente, aunque modesto, era sincero. Poco a poco, nuestras conversaciones volvieron a fluir. Reíamos con pequeñas cosas, una flor marchita, un cliente gruñón, una sopa bien hecha. Yo la observaba en silencio, como si redescubriera a mi hija después de tanto tiempo. Ya no era la Lucía que buscaba aceptación en los ojos ajenos, sino una mujer que encontraba valor en sí misma. El amor volvió a ser sencillo, sin adornos. A veces, al verla dormir, pensaba en cuánto dolor hizo falta para llegar hasta aquí. Pero también comprendí que la vida, cuando pone a prueba, también da la oportunidad de renacer. Pasaron los meses y Lucía ya no era la misma. Sus manos tenían callos, pero también fuerza. Su mirada, antes altiva, ahora reflejaba humildad y madurez. No volvió a pedir nada, pero siempre ofrecía lo poco que tenía. Me ayudaba en casa, cocinaba conmigo, e incluso me tejió una bufanda para el invierno. Se volvió silenciosa, pero presente. Cada gesto suyo hablaba más que cualquier disculpa. Había dejado de fingir y por fin era ella misma. Su forma de vestir también cambió. Nada de marcas, nada de ostentación. Ropa sencilla, cómoda, limpia. Se reía con cosas pequeñas, una flor bien envuelta, un café caliente, un abrazo inesperado. Y lo más importante, me miraba con respeto. Ya no había excusas, ni tensiones, ni vergüenzas. Habíamos logrado, poco a poco, reconstruir algo que parecía irrecuperable. Yo la veía trabajar, vivir, respirar, y por primera vez en mucho tiempo, me sentía orgullosa de ella de verdad. Un año después, en una tarde fresca de otoño, Lucía me pidió que no cocinara. Me dijo que quería prepararme algo especial. Yo no entendí al principio, pero al llegar la noche, lo vi todo listo, una mesa sencilla, 2 platos, una vela encendida, y mi pañuelo bordado al lado del vaso. Me temblaron las piernas al verlo allí, después de todo ese tiempo. Lucía me miró con los ojos húmedos, pero con una sonrisa serena. «Esta es la cena que debiste tener, y que no supe darte», susurró. Me senté en silencio, con el alma encogida. Ella sirvió sopa caliente, pan tostado, y vino barato, pero con sabor a hogar. Durante la cena, hablamos de todo, sin prisas. Recordamos momentos bonitos, y también algunos amargos. No hubo reproches, solo gratitud. Al final, sacó de su bolso una pequeña carta escrita a mano. La leí en silencio. Era una carta de perdón, no solo por lo ocurrido, sino por todos los años en los que me dio por hecho. Me dijo que entendía ahora el valor de todo lo que yo había hecho por ella. Le tomé la mano, y sin necesidad de decir mucho, supo que yo también la perdonaba. Porque a veces, el amor más fuerte es el que sobrevive al desprecio. Cuando levantamos las copas, brindamos por nosotras. No por el pasado, ni por el futuro, sino por ese instante en el que por fin volvíamos a estar unidas. Brindamos por la verdad, por las heridas que cicatrizan, y por el amor que renace cuando nadie lo espera. El vino sabía ahogar, y la luz de la vela reflejaba todo lo que habíamos superado. Lucía lloró, y esta vez, yo también. Porque ese dolor compartido, transformado en paz, era el cierre que tanto habíamos necesitado. Esa noche, mientras fregábamos los platos juntas,
Supe que no hacía falta nada más. La vida me había arrebatado muchas cosas, pero me devolvía lo esencial, a mi hija. No era la misma que partió, pero sí la que debía volver. Y yo, aunque marcada por el abandono, también era otra mujer. Más fuerte. Más libre. Y por fin, en paz. Porque esa sí fue la verdadera cena con la familia más cercana. La única que, al final de todo, nunca me falló.